Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al estudio de hoy y vamos a orar, hermanos. Gracias a Dios que están todos aquí y vamos a iniciar. Bendito Dios, Padre Santo, estamos aquí agradecidos por este día que nos permites, Padre, reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos que tú, Padre, dirijas este estudio, Padre, que tú te hagas cargo, que nos permitas comprender tu palabra, que nos guíes con tu Espíritu Santo a entender más acerca de ti, tus planes, propósitos, precisamente de esta carta tan hermosa de los Hebreos, que es de mucha enseñanza y de mucha bendición para nosotros en este tiempo, Padre Santo. Que sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a dar inicio al estudio de hoy, hermanos. Y el tema de este día, o más bien de este estudio, yo creo que a veces nos da tiempo considerarlo todo, es un solo capítulo, es el capítulo 10. ¿Sí? Hay un temita ahí que un poco de controversia, pero vamos a verlo. Esperemos que no nos lleve mucho tiempo. ¿Sí? Yo creo que algunos de nosotros, hermanos, todos hemos sentido miedo alguna vez en la vida, ¿verdad? Miedo a ciertas circunstancias, ¿verdad? El miedo dice que es una sensación de angustia provocada por algún peligro imaginario o real. ¿Sí? A veces nosotros mismos creamos nuestros propios miedos, por nuestras propias inseguridades, por lo propio que no sentimos nosotros mismos capaces de hacer ciertas cosas y eso nos frena para hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Y un miedo, la Biblia habla, hermanos, no de un miedo, habla de un temor a Dios. ¿Ustedes creen que sea el mismo miedo o temor? Miedo es una angustia, dice ahí. Una angustia, así lo define el diccionario, una angustia. Pero ¿cómo podemos definir el temor? El temor que le debemos a Dios. ¿Sí? El temor es un temor reverente a desagradarle a Dios, a ofenderle. ¿Sí? Es muy parecido, bueno, yo no sé si ustedes han sentido ese sentimiento, pero cuando hay hijos que tienen ciertos temores a los padres, como algún amigo o una amiga les invitan a hacer ciertas actividades, ¿sí? Y lejos de pensar en las consecuencias de que quizás se van a castigar, ¿verdad? De que va a haber consecuencias, se ponen a pensar, o nos ponemos a pensar en qué afectará esto a nuestros papás. Y a veces eso nos frena, ¿verdad? Porque éramos jóvenes, pero nos frena para hacer ciertas cosas. De alguna manera parecida es como podemos definir el temor. El temor a Dios, hermanos. Sí, es el temor a Dios, el temor a ofenderle, a causar un daño. Relativamente el daño no se lo hacemos nosotros, el daño no lo hacemos nosotros. A nosotros mismos, no a Él. A Dios no le hacemos ningún daño, no lo perjudicamos en algún sentido a Dios, porque Él no deja de ser Dios. Dios es Dios y su soberanía y su majestad y su grandeza no le afecta lo que hagamos nosotros en el sentido de su presencia, pero en el sentido de su corazón, en el sentido de sus sentimientos, del amor que nos tiene a nosotros, sí le hacemos un daño, ¿no? Porque le herimos corazón. Y más cuando el diablo lo está atacando, porque dice que eres nuestro acusador. La Biblia dice que es el que nos acusa, ¿no? Y él dice que, así como acusó más bien el diablo a Job,
¿Recuerdan ese pasaje? Cuando dice, pues tú, es así porque tú lo cuidas, porque tú lo proteges, además tú le tienes protegido con sello. Quítaselo y verás cómo te maldice. Quítale todo lo que tienes y verás cómo te maldice. Entonces, así como Dios permitió que se fuera atentada la fe de este hombre Job, no podemos imaginar que Dios permita que también haga el Satanás lo mismo con nosotros. Sí, puede ser. Otro ejemplo de ello es cuando Jesucristo, el Señor Jesucristo, estuvo en la tierra y ya estaba a punto de ser crucificado, unas horas. El apóstol Pedro, él dice que iba a dar su vida por él. Y Jesús le dice, el diablo ha pedido zarandearte a ti, como al trigo. Dice, pero yo he orado, dice Jesús, pero yo he orado para que no decaiga tu fe. O sea, Jesús no dijo que no se le permitía al diablo, sino el diablo pidió que se permiso a Dios para zarandear a Pedro. Y se le concedió. Por eso dijo Jesús, pero yo he orado para que no decaiga tu fe. Así se le permitió, pero Jesús oró para que él se manteniera firme. Entonces, situaciones como estas, hermanos, podemos entonces ver que a veces nosotros también más bien no somos tentados. Dios permite que seamos probados por el diablo. Y todos conocemos la historia de Adán. ¿Sí? Dios permitió a la prueba y ellos cayeron. En el tiempo de Israel, Dios les mandó el maná, les mandó muchas cosas, pero él quería saber qué había en sus corazones. Aunque Dios ya sabía qué había en sus corazones, pero no tanto es para saber qué hay en sus corazones. Dios no hace para que trabajar Dios en nosotros, en nuestros corazones, para hacernos crecer, para madurar, para aprender de Dios, no de nosotros mismos. Por eso permitió Dios todo lo que permitió en Egipto. Más bien en Israel cuando estaba en Egipto y cuando salieron de Egipto. Todo esto podemos pensar que nosotros también estamos igual. Sí. La pregunta sería, ¿esto debería causarnos miedo a nosotros? ¿Temor? Hay personas, hermanos, que caen en la tentación y viven con miedo. Con miedo porque han pecado. Porque han cedido a la tentación. Y quizás no lo han hecho una vez, han seguido haciéndolo varias veces, pero siguen con temor. Anden con temor, con miedo. Ya no es temor, es miedo. ¿Sí? ¿Miedo a qué? Pues como cristianos, mucha parte de ese miedo es provocado por las malas cosas que, como nosotros a veces no investigamos bien la palabra de Dios, y a veces lo que nos enseñan también a nuestros guías, o los guías que tenemos, nos enseñan cosas y nosotros nos dejamos guiar por ellos porque pensamos que saben más que nosotros. Y como ellos saben más que nosotros, estudian más que nosotros, pues lo que dicen es verdad, ¿no? Y entonces llegamos a caer en esa situación de que todo lo que nos dicen es verdad, aunque déjenme decirles algo, tampoco a veces se sigue una cadenita de que se enseña una cosa y se sigue enseñando, aunque esté mal, pero se sigue enseñando porque así me enseñaron, así me dijeron y así se tiene que hacer. Pero
no se investiga, no se analiza. ¿Okay? Y entonces se mete miedo a la gente, se mete miedo a la gente y se olvidan de la grandeza y el amor de Dios. Y en este pasaje del capítulo 10 de Hebreos, hermanos, podría decirse que enseña muchas situaciones, principalmente con el pueblo judío, y que tiene que ver con nosotros. Pero nosotros tenemos, hermanos, una esperanza, y aquí el libro de Hebreos, este escritor de Hebreos, enfatiza cuál debe ser nuestra esperanza. ¿Sí? Miren, vamos a Hebreos capítulo 10. Y así empieza, bueno, no empieza a ser capítulo, pero vamos a empezar de esta forma para entender bien a qué se refiere este capítulo, porque en las partes finales del versículo habla una parte importante que vamos a analizar. Dice aquí en el verso 19 del capítulo 10: así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hacemos una pausa ahí. Ya hemos visto todo hasta hoy, que Cristo es nuestro sacrificio y Él entró al lugar santísimo, y que por medio del sacrificio podemos ahora entrar al trono de su gracia, como dice aquí. Y dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí viene el punto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál? ¿Qué versículo es? 10, capítulo 10, verso 19 al 25. En base a esta cita bíblica, hermanos, ya no deberíamos vivir con ese temor. No deberíamos vivir con este temor. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de ir. Dice aquí en el 19 nuevamente, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, si tenemos esa libertad de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos? Disfrutamos de esta bendición que se logró por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante meditar sobre ello. ¿Sí? ¿Qué significa para un cristiano, hermanos, tener confianza? ¿Sí? Para tener confianza, pues solo al escuchar o al analizar este pasaje que acabamos de leer, eso nos da seguridad y confianza, hermanos. Ustedes analícenlo, véanlo bien. Espero que sí lo hayan leído en la lectura que les compartí. Pero si ustedes analizan esta parte que acabamos de leer, no hay por qué tener incertidumbre ni miedo, porque tenemos la puerta abierta para estar ante Dios. Hace rato les comentaba sobre Adán y Eva, que ellos pecaron y Dios permitió que fueran tentados. En aquel entonces todavía no
no había sacrificio, ¿verdad? No había ley, no había nada. Pero se muestra la bondad de Dios. ¿Y qué se puede mostrar la bondad de Dios en ese punto cuando ellos acababan de pecar? Si ustedes notan el pasaje, dice que Dios andaba ahí en el jardín y les dice: ¿dónde estás? Porque se habían escondido. ¿Qué les muestra a ustedes esto? No me pueden decir que Dios no sabía que ya habían pecado, ¿o sí? Él ya sabía que habían pecado. ¿Ustedes creen que no? Ya había pecado, ya sabía que habían pecado. Pero al decirle que dónde está, es porque ya se había roto. Ya había entrado la separación por el pecado. Y Él los busca. Por eso es que andan en el jardín. Porque los anda buscando. Porque tiene compasión, porque tiene amor por sus hijos, por sus criaturas que había criado. ¿Eso sí lo habían notado ustedes? ¿Se han analizado ese pasaje? Por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos se llega a perder, no sé si alguno de ustedes ha pasado que a veces llegan a extraviar, unos hijos andan en la calle y hay mucha gente. Sí, hay mucha gente y de momento ya no ven al hijo. ¿Qué hacen? Lo buscamos. Buscan, ¿no? Lo dejan que se vaya. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Por amor. ¿Qué hizo Dios entonces? ¿Sí me explicó? Y luego lo descubrió. Le dicen: Dios, estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Aún a pesar de eso, Dios les dio para que se cubrieran. ¿Por qué lo hizo? A ver, ustedes, ¿por qué creen que lo haya hecho Dios? Volvemos al ejemplo de los hijos. Cuando usted ve a un hijo que está pues mal, se nos ha puesto bien la ropa, qué cosa, principalmente las mamás que hacen, te acercan al hijo, lo peinan, la amarran bien la cámara, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacen? También por amor. ¿Qué hizo Dios entonces? ¿Sí entienden el mensaje? No. Y a pesar de que habían pecado, ¿estamos de acuerdo? Ok. O sea, sí los disciplinó, pero también les suplió sus necesidades, ¿no? Así es. Entonces yo pregunto en base a lo que acabamos de leer, en base al Hebreos, dice que Jesús quitó y tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Se había roto por el pecado de Eva, pero por Jesucristo volvemos a tener esa comunión con Dios. La pregunta sería: ¿buscamos tener esa comunión con Dios cuando ya tenemos la libertad de hacerlo? ¿O todavía seguimos escondidos, alejados de Dios? Sería bueno analizar todo esto, ¿no? Sorprender estas cosas, porque Dios es sencillo. Dios no es algo complicado. A veces el hombre hace complicadas las cosas. Nosotros hacemos complicadas las cosas. Pero Dios no es complicado, Dios es sencillo. ¿No dice Juan que sus pecados no son gravosos? ¿No dice Juan? ¿Quién nos hace complicados? Nosotros. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad, nuestros deseos personales. Por egoísmo, porque es el hombre por naturaleza es egoísta.
Entonces, es importante que meditemos sobre este detalle, hermanos, y dejemos de estar conflictuándonos en que si puedo entrar a la presencia de Dios, que si me escucha Dios, que si no me escucha, que si soy perdonado, que si no soy perdonado. Infinidad de cosas que a veces entran a nuestra cabeza, y no es Dios el que eso hace, sino es el diablo, para alejarnos de Dios. Y aquí, como dice el 23, digamos nuevamente el 23, dice, mantengámonos, dice ahí, firmes. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. 23, 23. Sin fluctuar. ¿Sí tienen la palabra que es fluctuar? Hebreos. ¿Sí saben qué significa la palabra fluctuar? Que permanece ahí. Bueno, fluctuar es que varía, ¿no? Que se mueve, ¿no? Ajá. ¿Algún otro comentario? Fluctuar es como no tomar una decisión firme, hermanos. No ser firme en sus decisiones. Que usted de momento cree y luego después ya no cree. Primero dice sí y luego dice no. Jesús en una ocasión dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y en el Apocalipsis dice que te prefiero caliente o frío, pero no tibio, porque el tibio es fluctuar. ¿Se me explicó? Y que estemos ahí pensando, no tengamos un pie adentro y un pie afuera. Que no dudemos, ¿no? Dice en esta otra versión, que no dudemos, que no haya duda, ¿no? Dice, sigamos confiando en Dios, que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante. O sea, que no haya duda, que haya una firmeza. Sí, gracias. Que no estemos variando en dos opiniones diferentes, hermanos. Por eso dice, sin fluctuar, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. ¿Sí? Fiel es el que ha prometido. Entonces, mantengámonos firmes, hermanos, en lo que hemos aprendido, sin tener doble ánimo, como dicen en otra palabra, doble ánimo. ¿Sí? Santiago dice que la gente que duda, dice que es como un barco, más bien como las olas del mar. Viene el mar, el aire y las avienta para acá. Viene al otro lado el aire y las avienta para acá. Y dice que es una persona que inconstante, indeciso. Y dice, por esa razón dice que no tendrá éxito. Porque anda por ahí para acá. La pregunta sería entonces, ¿somos fluctuantes nosotros? ¿Andamos vagando las opiniones? Primero sí, luego no. Primero sí voy a la iglesia, quiero estudiar, me he animado, y después se me pasa la emoción, y después, ya, después mañana lo hago. Miren lo que sigue diciendo el 24. Y consideremos unos a otros, dice ahí, para estimularnos al amor y a las buenas obras. El 25. Y entonces quiero que pongan mucha atención en este. No dejando de ¿cómo? Algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Sí, hermanos? ¿Ven? Entonces la exhortación que está haciendo aquí este escritor de esta carta está exhortando. De repente está exhortando a los judíos hebreos, porque estaban, como ya oímos del principio, estaban vagando, porque tenían dos opiniones en el judaísmo y en el cristianismo.
El judaísmo ya sabían ellos, porque ya seguían por tradición, por llamarlo de alguna forma. El cristianismo era una idea nueva basada en el servicio de Jesucristo. Y andaban viendo qué era mejor, aunque una cosa importante. El creer en Jesucristo significaba la muerte, porque eran perseguidos. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Que imagínense usted, así que imagínense que vamos a tomar una máquina del tiempo y vamos hasta ese entonces, donde la iglesia es perseguida, donde los romanos agarran y los meten a los calabozos, los queman, y por un lado son quemados vivos, por otro lado son aventados a las fieras en el Coliseo romano y son devorados por ellos. ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptarían a Cristo? ¿Seguir a Cristo? A saber que ese mismo destino les iba a ocurrir a todos, y si les ocurrió, porque murieron muchos, y Dios lo permitió. Por eso dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Nosotros no estamos en esas circunstancias, ¿sí? Pero entonces mantenemos firmes. Somos fluctuantes. Dejamos de congregarnos. Porque aquí dice, no dejarnos, en el 25, no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Desde aquel entonces ya era ese problema, vamos. ¿Se dan cuenta? Algunos dejaban de ir. Pero a lo mejor podría decirse que tenía alguna excusa importante porque su vida estaba de por medio. Puede decir que entre comillas era una excusa, pero realmente ustedes consideran que sea excusa, no pueden darse. Ellos lo hacían. Tenemos que congregarnos. Nosotros no estamos en una situación parecida. A veces hay enfermedad y ahorita estamos pasando por el COVID y otras cosas, economía, dinero, en fin, enfermedad. Pero eso será motivo para dejar de congregarnos. Haga tenerlo como costumbre, como dice ahí, como algunos tienen por costumbre. Ya no hay costumbre dejar de hacerlo. ¿Cuál es nuestra costumbre nosotros? Si no hacemos esto, hermanos, sé que ¿dónde está nuestra fe? Porque la idea es que vengamos a la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? Dice ayer en el 25, más bien desde el 24, para estimularnos, ¿qué dice? Unos a otros. Entonces, al no venir usted, ¿qué deja de sentir? De haber estímulo para usted mismo y estimular al otro. ¿Cómo nos fortalecemos entonces si no nos congregamos? Si dice que la manera de congregarnos, más bien de estimularnos, es congregarnos. Pero si no nos congregamos, ¿cómo nos estimulamos? No se puede seguir, ¿sí? Y la razón más importante lo dice al final. Dice en el verso 25 y en la parte final, sí, no dice aquí, exhortándonos. ¿Están ahí? Y tanto más, dice, ¿qué dice ahí? Cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuánto tiempo tiene que se escribió este libro, hermanos? Más o menos, ¿ustedes cuántos qué? ¿2000 años? 2000 años. 2020. Ayer el escritor decía que ya venía el día. Han pasado 2000 años.
nosotros estamos más cerca que ellos. ¿Quién debería estar más atento a esta exhortación? Nosotros. ¿Verdad que es interesante la palabra de Dios? A veces nos hace enfrentarnos a nosotros mismos, y a veces nos duele, porque nos damos cuenta que hay cosas que no estamos haciendo, y precisamente es por eso, para intentar hacer lo que no estamos haciendo y hacer lo que tenemos que hacer. Así es que, hermanos, algunas personas ahorita en el tiempo de esta pandemia, ahí se cerraron las iglesias. Hay iglesias que todavía no se abren. Por donde vivo, había como muchas iglesias en la zona donde yo vivo. Había como unas 10 iglesias. No eran edificios con iglesias, eran locales que estaban ocupando una iglesia, porque ahí no hay iglesias, solamente hay una. Bueno, hay dos: la católica, que es tradicional, y una iglesia que se llama Jesús de Nazareno. Es una iglesia cristiana. Esa sí tiene su iglesia, sí tiene su edificio como tal. Pero todas las demás estaban rentadas, locales y casas y demás. Todas sí se desaparecieron, ya no existen, ya no hay. Nomás queda esa, la de Jesús Nazareno. Es la única que hay. Entonces, en seguir esta exhortación que aquí nos está dando la palabra de Dios, hermanos, el de estimularnos en amor, ¿sí? De considerarnos unos a otros, es la única forma de poderlo hacer. Por las redes sociales usted puede estimular a un hermano, quizás sí, pero hoy en la actualidad hasta nos han dejado que no nos abracemos, hermanos, ¿no de acuerdo? Ya no nos podemos abrazar. Pablo dice que nos saludemos con un beso santo, ya nos podemos besar. ¿Se dan cuenta? Es importante que por lo menos sigamos nos congregando, que no nos abracemos, aunque de lejitos nos hagamos así, o como dice en la televisión, nos hagamos así, como hace el presidente, él hace así. ¿Sí lo han visto, no? ¿Alguna vez? Él hace así. Es un abrazo. ¿Por qué no pueden abrazarse? Pero yo les pregunto, ¿no sienten ustedes a gusto estar aquí, no? Si somos poquitos, ¿pero no se sienten a gusto? Escuchar la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos, hermanos. No dejemos. Es un mandato de Dios, hermanos. Aquí lo está diciendo. Es cierto que a veces nos enfermamos y tenemos situaciones, pero Jesús dijo que si ponemos en primer lugar las cosas de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Todas. Decir todas es todas. Entonces, ¿por qué no confiar aquí, dice, en esta promesa? Porque fiel es el que ha prometido. ¿O Dios es mentiroso? ¿Sí es mentiroso Dios? Y entonces, analicemos, hermanos, meditemos en eso. Sí, meditemos. Ya que es el único día, hermanos, que estamos aquí. Antes estaban 2 veces por semana, una creo. Una, ¿verdad? Empezamos con 3. Con 3. Por semana, después 2. Y ahora ya no los domingos aquí.
Estaba pensando, ¿saben qué? Antes veníamos los sábados. Recuerda que veníamos a un estudio de la Biblia los sábados. No sé, bueno, creo que de los que están aquí, solamente la hermana, los hermanitos saben. Pero ¿por qué no regresar nuevamente a hacer los estudios el sábado? En la tarde. Yo estaba pensando eso. ¿Por qué no regresar? Y poder analizar esos estudios, pero ya no tan así, sino con calma. Unas 2 horas, como lo hacíamos, eran 2 horas, ¿no? ¿Por qué no regresar a eso? Bueno, yo estoy pensando, yo no se los he dicho a pastor ni a mi hermano Eric, pero a mí sí me gustaría volver a estar nuevamente los sábados. A mí sí me gustaría. En la tarde. Hacíamos la adoración, ¿se acuerdan? ¿No les gustaba la adoración, hermanos? ¿No les gustaría hacerlas otra vez? ¿Para qué? Para estimularnos, aquí dice, ¿no? Sería bueno volver a hacerlo otra vez. ¿Cómo que? Necesitamos estimularnos, animarnos, mutuamente salir de estar así con miedo, de angustia, con el sobresalto de todas las cosas que están ocurriendo. Los hermanos, vuelvo a repetirles aquel pasado, hermanos, ellos se congregaban. Yo no digo que no tuvieran miedo, pero el miedo de ellos era real, no era imaginario, porque su vida estaba de por medio. Se agarraban y eran condenados a muerte, sin más ni más, y una muerte horrenda. Imagínense, morir quemado, vivo, o devorado por una fiera. ¿Es grato? Y sin embargo lo hacían, hermanos. Nosotros no estamos así. ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que sí deberíamos hacerlo otra vez. Porque lo necesitamos, hermanos. Porque es nuestra necesidad. Yo así lo veo. Bueno, a lo mejor es mi necesidad. A lo mejor ustedes no la tienen, pero yo sí la tengo. Revísenlo ya, si un día pues ya escuchó, pero eso es lo que yo pienso que sería bueno hacerlo otra vez. ¿A ustedes no les gustaría hacer una velada, convivir? ¿Qué hacemos en la velada? Leíamos textos, escuchamos la palabra de Dios, alabábamos a Dios y jugábamos, ¿no? Nos divertíamos un rato, convivíamos, comíamos una tortita. ¿No es agradable eso? Bueno, yo ya les dije eso. A ver qué pasa. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algún comentario? Pues sí es importante que tomemos en cuenta todo esto, que las ventajas que tenemos como en esta época de que no estamos siendo perseguidos y que muchas veces no nos mantenemos firmes, ¿no? Sino que estamos fluctuando, ¿no? Yo ahorita me acordaba de que, bueno, meditaba yo en mi corazón de que muchas veces fluctuamos y no somos firmes desde que no oramos, ¿no? No nos paramos a orar, no nos paramos a leer la palabra de Dios, y entonces empiezan ahí los tropiezos, ¿no? De las personas, porque no tenemos esa firmeza de decir lo voy a hacer y que es un compromiso con Dios, ¿no? Y yo por ejemplo ahorita con mi hijo le toca hacer su devocional, ¿no? Y luego a veces me dice, mami, préstame tu celular para hacer mi devocional, y cuando no lo hace que veo que le agarró el celular y no lo hace, me enojo, ¿no? Digo,
sea, ¿por qué juega de esa manera con Dios, no? O sea, de decir voy a hacerlo y no lo hace. Y me enfado. Y a veces cuando uno falla delante de Dios, que no hace uno esa lectura o no entra uno en oración, o sea, ¿cómo se sentirá Dios? Y yo como Padre terrenal me enfado, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que no haya hecho el devocional, ¿no? O sea, ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros no entramos delante de su presencia y le buscamos y nos olvidamos completamente y así andamos todo el día? No nos mantenemos firmes en tomar esa decisión de decir, o sea, me está esperando Dios que yo ore, me está esperando Dios a que yo escuche lo que tiene que decirme a través de su palabra, y nos mantenemos, y entonces ahí empiezan los tropiezos, porque como ya no leí, también me olvido de que no debo de decir groserías, que no debo de gritar, que debo de amar a mis semejantes, y empieza una serie de tropiezos y empezamos a vivir fracaso, ¿no? Entonces sí es muy importante este capítulo y sobre todo esta parte, ¿no? De estimularnos, de estimularnos del venir y escuchar. Ya el solo hecho de estar escuchando la palabra de Dios y dedicarle ese tiempo a Dios, como bien dices, un acto de obediencia hacia Dios, pues nos ayuda, ¿no? Porque nos estamos estimulando. O sea, tú ahorita estás dando el estudio, nos estimula. Yo ahorita que estoy compartiendo, nos estamos estimulando, y sí es importante que pues sí, no nos dejemos de... Todo es importante, ¿no? Delante de Dios, pero es importante hacer esta meditación. Es como las olas del mar. Y a mí me enfadaba que me dijera eso, ¿no? Que me dijera ese tipo de situaciones, pero sí es verdad que a veces uno deja a Dios por cualquier situación, que por qué tengo que tirar la basura, que por qué tengo que lavar la ropa, que por qué tengo mucho que hacer en la casa, y deja uno de congregarse, ¿no? Entonces sí, sí es importante todo. Este capítulo 10 estuvo muy interesante. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí, así como dice aquí la escritura, dice que debemos, ahora sí que, ya que nosotros tenemos la libertad de entrar hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para poder estar con Él, orar, clamar. Ciertamente que a veces si uno no está temprano orando, ya vienen todas las cosas y dice, al ratito voy a hacer esto porque me urge, y al ratito se pasa el día porque siempre viene una cosa tras otra y ya no se hace. Y si no se tiene la costumbre de estar orando de todo el día, lo que se puede hacer, a mí como este tiempo de insomnios, de que no puedo dormir, y desde antes siempre acostumbraba, o el Señor, no que acostumbrara, el Señor me levantaba a las 3 de la mañana, yo no sé por qué siempre a esa hora, parece que ponía yo despertador, para estar en comunión con Él, estar en oración, estar platicando con Él, ¿no? Y es tan importante exactamente porque si uno deja de hacerlo, nos gana todo el mundo. Decías, ¿quién, a poco no les gusta estar aquí? ¿No les gustaría que nos gocemos juntos en una velada? Y yo creo que hoy en vez de acostumbrarnos más a la presencia de Dios, nos estamos acostumbrando más a las cosas del mundo, porque yo creo que será más agradable estar con los que se gozan como si no conocieran de Dios, ¿no? Y no quiere decir que nosotros no nos gocemos en la presencia de Dios, por supuesto que sí, y nosotros lo sabemos, pero yo creo que si me invitan a una fiesta es más factible que vaya yo a la fiesta con gozo y con alegría, que si me dicen vete a una velada, venga yo porque ya me quiero ir, ya estoy fastidiado, se me hace tedioso, ¿no? Y nos está arrebatando otra vez el mundo, hermanos. Necesitamos llenarnos
del Señor, ser llenos de Dios, y no piensen que nada más porque un ratito lea la escritura o de vez en cuando, así ya voy a estar llena de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios me dice que haga, cómo haga, ¿no? Sino que debemos de ser constantes, siempre estar en las cosas del Señor, ¿no? Y es muy importante, si hay enemistad con el Señor y no lo hemos hecho, es momento de amistarnos con Él, es momento de amistarnos con Él. Es lo maravilloso de Él, que nos da oportunidad, que hoy nos da oportunidad nuevamente, ¿no? De estar en su presencia, de buscar de Él, de anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual, el alimento sólido, el conocer, el seguir, el amarle porque Él es. Yo estos días que pasó esto de mi esposo, me gozaba estábamos allí en la agonía de su mamá de mi esposo y estaban otras personas ahí, y me gozaba de estarles hablando de lo que es nuestro Dios, me gozaba de hablarles, y como 2 horas ahí estuve. Ya cuando me vine, me sentía feliz de haber hablado de la grandeza de nuestro Dios, de lo que Él nos habla, de lo que Él nos dice. Y ayer todavía, ya que pasó todo, en vez de venir y acostarnos ahí, fui con mi esposo a estar ahí, y llegó otra persona, y otra vez a estarle hablando de Dios, y tener oportunidad de decirle la grandeza de nuestro Dios y de orar por ella, ¿no? De orar con ese amor. Igual ya nos venimos ya a dormir, y con esa paz de Dios, de decir, o sea, yo me gozo porque le digo, bendito sea, Señor, porque otra vez me permitiste hablar de ti y exaltarte y hablar de tu grandeza. O sea, estar en los asuntos del Padre, siempre les he dicho, es vida. Eso es la verdadera vida, y vida en abundancia, hermanos. Eso es. Gracias. Sí, gracias. Pues hermanos, ahí está la exhortación de la palabra de Dios. No tenemos que estar conviviendo con miedo, ni angustia, menos en este tiempo, porque Dios es el que nos ha fortalecido. Tenemos la puerta abierta, hermanos. No la cerremos nosotros, porque nosotros somos la que la cerramos. Dios está esperando que lleguemos, que lo busquemos, que nos acerquemos a Él. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? No anhela de estar en comunión con Dios. Busquemos a Dios, hermanos, acerquémonos a Él. Tenemos ahora la oportunidad de hacerlo. Ya no hay nada que pueda quitarnos. Es más, si hay pecado, tampoco. Porque por eso dice, acerquémonos al trono. La gracia, es lo que hemos visto todo este estudio. Sí. Podemos acercarnos a Dios. Sí, aunque haya pecado, podemos acercarnos a Dios. No hagamos lo que Adán hizo, se escondió. Vamos a hablar, hermanos, entonces es la terminación de este estudio. Les invito a que vean el video en esta próxima semana, si no lo han visto. Vean el video, vean varias veces. Es interesante ver también el video para que entendamos todos la enseñanza que estamos considerando. La próxima semana continuamos con él. Yo pensé que íbamos a terminar hoy, pero bueno, es que no está complicado, más bien a veces nos extendemos un poquito, ¿no? Pero creo que estuvo bien para que entendiéramos las cosas, analicemos las cosas, ¿sí? Y veamos lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, entonces, vamos a hablar más. Vamos a empezar nuestro rostro. Nuestra bendición. La palabra, Padre, realmente nos conforta, tu palabra realmente nos anima, nos da fuerzas, Padre Santo, para seguir adelante, Señor. Esta palabra que leímos hoy, Padre Santo, era para tus siervos del pasado,
en los cuales necesitaban fortaleza y ánimo a las circunstancias que estaban viviendo, unas circunstancias tremendamente complicadas y difíciles, Padre. Nosotros vivimos situaciones complicadas, sí, pero no como las de ellos, Padre Santo. Y ellos perseveraban, seguían adelante, Padre Santo, a pesar de todo esto. Entonces nosotros que vivimos tenemos más libertad todavía y podemos disfrutar de toda esa bendición tuya. Padre, te pedimos que si no lo hemos hecho, nos perdones, Padre Santo. Perdónanos que hemos dejado de congregarnos, Señor, que hemos dejado de orar, que hemos dejado de entrar a ese lugar santísimo, Padre Santo, donde tenemos la libertad de hacerlo. Perdona esa falta, Señor, que tú quieres que estemos en tu presencia, que tengamos esa comunión contigo. Por eso enviaste a tu Hijo, para que quitaras esa valla que nos dividía, ese muro que dividía al entrar en tu presencia, Padre. Y hoy tenemos esa bendición. Permite que con tu Espíritu Santo nos desarrolla, nos convenza, Padre. Nos dé esa necesidad, tu Espíritu, de poderlo hacer, Padre. Que anhelemos como esa leche, como ese niño que anhela esa leche para alimentarse, que llora y desespera. Tu palabra dice que clamemos como el siervo que clama por el desierto, por esa agua. Que hablemos de esa forma, Padre Santo. Porque es nuestra necesidad, porque es vida tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a seguir adelante, Señor. Que no fluctuemos, que no andemos dudando, que no tengamos, Padre, dudas en nuestras cabezas, Señor. Que no hagamos caso de lo que llegue a nuestra mente, Padre, sino estar confiados en tu palabra, en tus promesas, en ti, Señor, porque tú eres fiel y no mientes, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, esta bendición, porque es de mucha fortaleza, de mucho ánimo, Padre Santo, de mucha reflexión, de que pongamos tu palabra en obra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Pues eso es todo. Síganse preparando para la próxima semana, no ha terminado. Sí. Y analicemos esta posibilidad, hermanos, de podernos congregar el sábado para estudiar la palabra de Dios, aparte de hoy, una velada, ¿no? Nos gozamos en la presencia de Dios, hermanos, ¿no? Nos demos de esa bendición de parte de Dios, ¿no? Bueno, vamos a continuar, hermanos. Dios los bendiga.